El diploma de especialización en artes aplicadas contemporáneas de la Escola Massana es un título propio de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 30 créditos. Esto quiere decir que es una diplomatura de posgrado. Se estructura básicamente en 15 créditos de un corpus teórico y otros 15 créditos del taller de especialidad. El taller de especialidad, cada persona interesada elige entre 3 opciones. Ofrecemos el taller de especialidad en arte textil, en joyería artística y en artes del fuego, que incluyen cerámica y vidrio. El que jo crec que diferencia el nostre postgrau d'altres cursos que es poden fer de tècniques en concret és que no només ataquem a l'àmbit, diguéssim, de la matèria, de la tècnica, de com s'ha de fer les coses, sinó també què és el que hi ha abans, no? A partir de la teva voluntat d'explicar alguna cosa, com es vehicula aquest discurs, com es genera aquesta narrativa en base a les teves peces, no? Per mi l'artesania ha d'estar sobretot també vinculat amb el material. Per mi és molt important el llenguatge a través del material i la vinculació que s'estableix entre la persona que ho fa, com ho manipula, com són les seves mans, com és el seu pensament. Les seves mans són grans, petites, com es mouen, com es mou el seu cos davant d'aquella cosa que està creant, d'aquell material que està manipulant. I per mi això, per exemple, és important, que hi hagi aquesta vessant sobretot d'alliberació de la part més conservadora de l'artesania, diguéssim. Me encantó que en la Massana puedo trabajar mucho con las manos, realmente la parte artesanal mismo de la escuela, porque para mí las manos es un contacto con una forma meditativa de trabajo, entonces me encantó que fue muy experiencial. Penses amb les mans i llavors penses amb el cap també, i llavors el cap se te'n va altres coses. I llavors comences, mentre fas, vas pensant en les teves coses, com qui escriu un diari, anava fent, i saber que tens aquests moments a la setmana o al dia o tal, per trobar-te amb això, jo crec que ja és un èxit. Las herramientas que usamos ahora no son necesariamente las herramientas que se usaban hace 100 años. Como artesanos también tenemos la opción de incorporar nuevas tecnologías y nuevas herramientas, y el reto entonces es buscar cómo usarlas de una manera creativa y personal. Entonces los estudiantes pasan bastante tiempo en el taller. Permite un acercamiento al material, a desarrollar una sensibilidad para los materiales y para las técnicas, y aprender en grupo, que considero que es muy importante. Y teniendo en cuenta que no necesariamente es vital el tener como una experiencia previa dentro de las artes, porque muchos de mis compañeros no la tenían, y el posgrado no te limita en ese sentido, sino que fomenta la exploración, fomenta vías alternativas a la hora de realizar como los diferentes proyectos y a la hora de tratar los materiales. Yo, por ejemplo, sí trabajé con metal, pero también trabajé con materiales biodegradables, con materiales alternativos, y fui yo misma creando como mi propio material o mi propia forma de comunicarme y trabajar con un medio. Perquè el taller és el lloc, és un espai no només físic, sinó també un espai conceptual i també un espai de recerca, o sigui, d'investigació, clarament, i on convergeixen tot el saber dels oficis, el saber de tota l'experiència que hi ha darrere tot el procés artesanal de generacions i generacions, i també les necessitats actuals. I és un lloc d'investigació, de recerca, o sigui, està claríssim.
Si uno puede poner en cuestión las propias verdades que uno tiene, con la seguridad de tener compañeros también que están un poco en ese mismo proceso y el acompañamiento de un profesor que te va a guiar en ese vacío, creo que eso es lo que hace para mí que destaque mucho este posgrado. Recomendaría el posgrado de Artes Aplicadas a las personas que tienen ganas de aprender un poco los caminos del proceso creativo, porque para mí fue lo más rico, lo más importante, fue entender el pensamiento que se puede tener para desarrollar un proyecto. Y creo que aquí hay un espacio perfecto para eso. A lo largo de todo el curso se realizan distintos ejercicios, obviamente, pero lo importante es ir preparando el proyecto final que digamos que es una pieza más importante que recoge todo el proceso de trabajo de todo el curso. Y el objetivo es que estas piezas sean mostradas en una exposición colectiva de todos los alumnos y las alumnas que han participado en el curso en una institución ligada al arte contemporáneo, a la artesanía contemporània dentro de la ciutat de Barcelona. L'escola intentem donar algunes possibles sortides, col·laborem amb entitats de fora, traiem fora l'exposició, és a dir, intentem fer aquest postgrau perquè sigui el més fàcil possible per a ells buscar el seu camí. Però cadascun d'ells, cadascuna d'elles haurà d'acabar trobant, diguéssim, quina és la seva línia de treball i en base a això com s'ubica, no? Si s'ubiquen en l'àmbit més de la galeria d'art, si s'ubiquen més en l'àmbit de la botiga, en l'àmbit de la fira, en l'àmbit de l'encàrrec, cadascú va tirant una mica cap al seu propi camí, no?